leía sobre Juan capítulo 17. Sí, Juan capítulo 17. Nosotros vemos que Juan es el discípulo amado y fue quien estuvo más de cerca, por así decirlo, con Jesús en conversaciones más privadas que los demás discípulos y todo. De por sí, Juan es el único que registra como una oración íntima. Es el único que registra una oración muy a la intimidad con Jesús. Es decir, Jesús seguro se fue a orar, pero Juan se quedó cerca. Estaba tan cerca de Jesús que pudo escuchar la oración de Jesús y quedó registrada en el Evangelio de Juan. Entonces, el Evangelio de Juan capítulo 17 dice la oración de Jesús, pero vamos a leer hasta el versículo 5. Dice, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Aquí es donde yo quiero detenerme porque me parece bien curioso cómo Jesús habla y se expresa al Padre en oración. Y Pedro escribe también algo parecido. En 1 de Pedro 1:20 encontramos la siguiente oración, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Cristo se entregó por nosotros y ahí es donde nosotros vemos el amor de Dios de una manera extraordinaria, porque la entrega que Cristo tiene para nosotros es desde antes de que el mismo Señor formara el mundo. Entonces, yo pensaba en esto cuando Jesús oraba al Padre y le decía, vuélveme a la gloria, devuélveme esa gloria que tenía antes de que todo fuera creado. Si nosotros nos vamos y vemos a Jesús orando esto y vemos a Pedro también diciendo algo muy similar, ¿cómo sería esa gloria que Jesús tenía con el Padre? ¿Cómo sería de maravillosa esa gloria donde no había pecado, donde lo que había era pura armonía, donde antes de la fundación del mundo, o sea, estamos hablando de que hay un tiempo y ahí es donde nosotros vemos la plenitud y la grandeza de Dios de una manera extraordinaria. Vemos la grandeza de Dios de una manera impresionante. ¿Por qué razón? Porque nosotros encontramos lo siguiente. Fíjense, si Jesús tenía una gloria antes de la fundación del mundo, ¿el mundo fue creado hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva el mundo de creado? No sé cuántos millones de años. Es decir, Jesús y el Padre son atemporales. No tienen nada que ver con la línea del tiempo que nosotros tenemos. Y si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, nosotros encontramos que en el día 4 Dios forma el tiempo, la temporalidad para el ser humano. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, la temporalidad es porque Dios creó el sol, la luna y las estrellas para controlar las estaciones y los tiempos del ser humano. Y vemos en Eclesiastés capítulo 3 que dice que todo tiene su tiempo o todo tiene su hora debajo del sol. Pero encima del sol, ¿qué hay? Encima del sol hay tiempo. Es como la canción que escuchamos y que más que todo se escucha y se entona casi que cuando hay velorios y eso es más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y más allá del sol, ¿qué hay? Hay un lugar donde no existe el tiempo. Porque en Dios es una atemporalidad. Por eso cuando dice la Escritura que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza, ¿qué puso en ti y qué puso en mí el Señor? Dios puso en ti también la eternidad. Dios puso en mí la eternidad porque yo tengo una parte. Es impresionante. Yo tengo una parte de Dios. Sí, usted y yo tenemos una parte de Dios. ¿Cuál es esa parte que tenemos de Dios? El alma.
ese soplo de aliento que está aquí, que está en nosotros y le pertenece a Dios, pero que Satanás quiere robar, que Satanás quiere destruir, que Satanás no quiere que tú le des gloria a Dios con lo que Él te dio. ¿Qué significa la adoración? La adoración no es más que entregarle a Él lo que Él nos ha dado a nosotros. La adoración no es más que reflejar su gloria. Tú y yo tenemos la capacidad de reflejar la gloria del Señor. Tú y yo tenemos la capacidad de reflejar todo lo que Él es. Somos como un espejo, dice la Escritura. Tú y yo somos como un espejo. Ese espejo para poder reflejar la gloria del Señor. Cuando tú te miras en el espejo, ¿a quién se está reflejando? ¿Quién se mira? Eres tú quien se mira. Cuando Dios te mira a ti, la pregunta es, cuando Dios te mira a ti, ¿a quién ve? El espejo está borroso, el espejo está quebrado, o el espejo lo refleja a Él, o tú lo reflejas a Él. ¿Qué vino a hacer Jesús? Nosotros somos como un espejo que se quebró, estamos quebrados. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a restaurar la gloria de Dios y la imagen de Dios en ti y en mí. Eso es lo que Él vino a hacer. Por eso, la gloria que Él tenía antes de que se entregara, esa gloria, eso tan espectacular que tenía antes con el Padre, no necesitaba restauración, porque estaba todo hermoso, había armonía. Cuando cuando el Padre, mejor dicho, hace la creación y hace el mundo, ¿quién fue uno de los artífices, por así decirlo, de la destrucción? Satanás. Satanás es parte de las primeras creaciones de Dios. Pero antes era un ángel, era Luzbel. Él era un ángel que pertenecía a la corte celestial, estaba allí. Él era de los que adoraban, de los que exaltaban. Era hermoso, dice la Escritura. Él era hermoso, pero se halló orgullo en su corazón. Y cuando se halló orgullo en su corazón, ocurrió algo detestable, y es que él quería usurpar el trono, quería llegar hasta ese lugar y usurpar el trono de Dios. ¿Qué ocurre allí? Tuvo que ocurrir un sacrificio. El Padre ya sabía lo que iba a acontecer y Él decide crear al ser humano. Decide crear a alguien que le dé la gloria. ¿Por qué Dios no nos creó a nosotros como unos robots? La gente, o no sé si usted se ha hecho esa pregunta también, esa pregunta de ¿por qué Dios tuvo que colocar el árbol ahí si sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué Dios dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí si sabía que el hombre iba a pecar? No, no es que Dios sabía que el hombre iba a pecar, es que Dios quiere que el ser humano, nosotros, le amemos por voluntad propia. Dios no quiere que nosotros seamos unos robots. Por eso nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos creatividad. ¿Quién es el creador? Es Dios. Él creó todas las cosas. ¿Quién Dios nos dio a nosotros capacidad de crear también? Usted no crea cosas. Usted ha creado algo alguna vez en su vida. Quizás ha creado una arepa. Quizás ha creado un dibujo. Quizás usted ha creado algo. Todos tenemos creatividad. ¿Y quién nos dio esa creatividad? Dios. Dios es quien nos dio la creatividad. ¿Por qué somos creativos? Porque tenemos esa esencia de Dios. ¿Por qué podemos tomar decisiones? Porque Dios toma decisiones. Tenemos esa esencia de parte de Dios, pero está corrompida porque Satanás quiere destruir. Satanás, cuando Dios nos creó, Satanás dijo, voy a destruir esta obra perfecta. La voy a corromper. Voy a sembrar en su corazón cizaña para que el ser humano caiga. No vemos un diálogo entre Satanás y Dios con respecto a Job. Empieza Dios a decirle, ¿no ha visto a mi siervo Job? Que me sirve, que está allí, que es fiel. Sí, pero eso es porque tú lo tienes cercado, porque lo tienes protegido, por todo esto. Quítale eso. Y el Señor le dijo, tócalo, pero no lo vas a matar. Y vieron todo lo que le pasó y vemos la historia de Job, que es terrible el proceso que pasa. Pero después vemos a un Dios levantando a Job de una manera extraordinaria, de una manera única. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué el ser humano pasa por tantas dificultades? ¿Por qué Dios permite que el ser humano pase por dificultades?
No es que Dios permite que pasemos por dificultades porque, Él es un Dios que voy a hacerlo pasar por algo malo y lo voy a hacer pasar por algo bueno y otra vez algo malo. No. En este mundo tendremos aflicciones. Y esas cosas que nos pasan, que no son tan agradables, lo que están formando en nosotros es, número uno, confianza en Dios. Sabiendo que lo de este mundo es temporal y que no nos aferremos, porque la palabra dice que pongamos las miradas en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Todo lo de este mundo es perecedero. Usted tiene hoy $100 en la mano y el día de mañana se lo gastó y usted dice, ya no tengo. Entonces de repente te llegan con $1,000 y de repente una semana después, ya no tengo. Siempre va a haber una necesidad. Siempre las cosas de este mundo se dañan. Siempre se acaban. Siempre hay algo. Pero el Señor dice, hey, no pongas tu mirada en las cosas del mundo, sino arriba donde no hay tiempo, porque todo lo que el tiempo toca se acaba. Usted no ve que todo lo del tiempo tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final. Tiene una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Usted tiene una fecha de inicio cuando nació. Pero usted y yo tenemos también una fecha donde vamos a partir de este mundo. Todo tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad, donde todo se acaba. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, por eso Él dijo que si le conocemos a Él, tendremos la vida eterna. Si tú y yo tenemos a Jesús, vamos a tener la vida eterna. Y esa vida eterna no es esta vida, no es este mundo, no son las cosas de aquí. Nosotros a veces nos queremos acomodar a las cosas terrenales, nos queremos acomodar y nos sentimos mal porque no tenemos. No tengo el carro que quisiera tener, no tengo la casa que quisiera tener, no tengo el pantalón que quisiera tener, no tengo la ropa que quisiera tener. ¿Y qué hace Satanás? Nos pone esas preocupaciones de que coloquemos nuestra mirada aquí en las cosas de la tierra y empiezas a compararte con las demás personas y a decir, aquel sí tiene, ojalá yo tuviera, ojalá yo alcanzara esto, pero es que aquel tiene porque tiene buen negocio. No. Tú no tienes una carrera con los demás, la carrera que corres es contigo mismo y pacientemente. Y esa carrera tiene que ver no con las cosas de este mundo, sino con la eternidad, con esa eternidad que vamos a alcanzar. Por eso la palabra dice que muchos a la verdad corren en el estadio, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo se lleva porque uno solo es el que está corriendo. Tú estás corriendo una carrera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la metáfora, la fábula sobre la liebre y la tortuga? La liebre se creía, yo puedo alcanzar esto, yo puedo alcanzar lo otro. Usted sabía algo que en estos días me enteré sobre las liebres, y es que las liebres son muy nerviosas, pero también sufren ataques de ansiedad. Si usted ve que un tigre o algo va a atacar, o un zorro va a atacar a una liebre, ellas se quedan quietas y su corazón se paraliza de una manera impresionante. No se para totalmente, pero sí baja el ritmo cardíaco y ellas se quedan ahí como si fueran muertas. Y cuando el zorro viene, las huele, cree que está muerta porque no le escucha la palpitación ni nada. Y dice como que... Y de repente, de un momento a otro, la liebre como que cobra vida y salta. Y cuando salta, los depredadores empiezan a mirar dónde está por el salto que dio porque fue tan repentino, y ella aprovecha el momento y salta y salta y salta y se escabulle. Ella necesita vivir en esa ansiedad, en esa adrenalina. Por eso la liebre, ella en la historia en la fábula que vemos de la liebre y la tortuga le pasa lo mismo. Ella dice, yo soy muy rápida, yo puedo alcanzarlo, yo puedo hacer esto. ¿Y la tortuga qué hace? La tortuga no estaba compitiendo para ganar. La tortuga estaba compitiendo para llegar. Es muy diferente. Porque una cosa es que tú compitas para ganarle a otro y otra cosa es que tú compitas para tú llegar. Muchas veces en la carrera como cristianos, nosotros a veces creemos que estamos compitiendo para ganarle a otro, para ser más santos que otro, o para... No, todos tenemos una lucha personal, todos tenemos tentaciones personales, todos estamos luchando con pecados, todos tenemos nuestras luchas. Y usted tiene esa carrera, usted no tiene que compararse con nadie más. Satanás quiere que tú te vivas comparando. ¿Qué pasó con la liebre? Se creyó que sí podía ganar, se tomó un descanso, se fue a acostar a dormir, y cuando de repente se dio cuenta que la tortuga estaba llegando, ahí fue donde aceleró el paso, pero a la final la tortuga terminó ganando la carrera. Terminó ganando la carrera. Tú no necesitas compararte con los demás cuando Dios ha puesto en ti
ha puesto en ti talentos, ha puesto en ti su presencia, ha puesto en ti su creatividad, ha puesto en ti su aliento. Tú tienes el aliento de Dios. Pero Satanás quiere destruir el aliento que Dios puso en ti. Satanás quiere dañar la obra perfecta que Dios hizo de ti. Y cuando tú logras entender eso, tú vas a decir, wow, Señor, yo soy tuyo. Tú empiezas a tener sentido de identidad. Por eso Jesús le dijo, vuélveme a la gloria, vuélveme a la gloria. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cristo murió en la cruz del Calvario, sin sangre, sin ninguna gota de sangre. Yo me imagino que el color de Jesús tuvo que haber sido gris totalmente, porque quedó sin sangre en su cuerpo. Y cuando Él resucita, usted ve la historia, que cuando Él resucita, y lo vemos en Marcos, que lo refleja, y en Lucas también, en los evangelios, vemos reflejado que cuando Cristo resucita y se le presenta a algunos discípulos, en Lucas lo vemos, después de resucitado, Jesús se presenta a unos discípulos que están hablando del maestro, que qué había pasado con él, y Él empieza a hablar con ellos camino de Emaús, y Él empieza a hablar con ellos, y ellos no se daban cuenta que era el maestro. Ellos no se daban cuenta que era Jesús que estaba con ellos. Hasta entró a la casa, se quedó a dormir, y cuando ya se fue, que hubo un momento donde desapareció, dice la palabra, ellos dijeron, ¡ay, era Jesús! Y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque el Jesús que resucita es el Jesús glorificado. Es un Jesús con un aspecto diferente. Es un Jesús con una gloria diferente, con un resplandor distinto. ¿Cómo se le aparece al apóstol Pablo? ¿Cómo se le apareció a Pablo que antes era Saulo? Cuando vino a él, hubo un resplandor. Y ese resplandor dejó ciego por 3 días a Saulo, que después fue llamado Pablo, rebautizado como Pablo. Porque el resplandor, la gloria del Señor, esa gloria del Señor es la que Dios tiene preparada para nosotros. La palabra dice lo siguiente, mis amados. Dice que cosas mayores que las que Cristo hizo, haremos nosotros. Muchas cosas mayores. Nosotros hoy en día tenemos toda la tecnología. Podemos llegar a través de las redes sociales a más personas. Podemos comunicarnos. Tenemos la Biblia en nuestros teléfonos celulares. ¿Tenemos o no tenemos más cosas que las que tuvo Jesús en aquellos tiempos? ¿Y cómo es que en aquellos tiempos el mensaje fue más propagado que hoy en día? ¿Por qué razón? Por causa de la presencia de Dios. Hoy en día sí es verdad que tenemos muchos recursos y tenemos una tecnología avanzada, pero también esa tecnología nos está acomodando y ha sido un peligro para nuestra vida cristiana. Porque en vez de pasar más tiempo orando, pasamos más tiempo en el TikTok, en el Instagram, en las redes sociales. Porque en vez de pasar más tiempo buscando la palabra, de repente usted busca la palabra en el celular, pero usted no desactiva los datos ni nada, entonces le llega un WhatsApp y se distrajo y se salió de leer la palabra porque le llegó un WhatsApp importante que tenías que atender. Pero si tuvieras la palabra física, si tú agarraras y pusieras el teléfono en modo avión, es más, si lo apagaras para leer tu Biblia, te aseguro que nada te distraería. Pero aún así Satanás va a buscar distraerte y quizás te llega a la puerta de la casa a alguien que tú dices, pero ¿y entonces? Porque Satanás va a querer distraerte. Si es verdad, tenemos comodidades. Nosotros vemos que, ¿en qué dormía Jesús? ¿En qué dormía? Dice la palabra que Jesús le dijo a sus seguidores, vengan y vean dónde duerme. El Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, no tiene dónde poner su cabeza. Si ustedes están dispuestos a seguirme así, vengan pues. Yo estoy dispuesto, no tengo una casa. Jesús dijo, yo no tengo una casa fija donde dormir. Yo duermo donde me cae la noche, en la carpa o, no sé, en el campo, en una casa hospedado. El Señor no tenía donde dormir. Usted y yo tenemos donde dormir. Usted tiene una casa. Usted tiene una comodidad. Todos tenemos hoy en día más comodidades, pero aún así Satanás te mete cosas a ti y te dice, no es suficiente. No es suficiente. Lo que tienes no es suficiente. Y en vez de ser agradecidos con lo que tenemos, somos impacientes con lo que no tenemos. Nos quejamos por lo que no tenemos en vez de ser agradecidos por lo que ya Dios nos ha dado. Jesús vino a este mundo y se entregó. El plan de Dios funcionó. El plan del Padre funcionó. Jesús vino, fue entregado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los tiempos finales, dijo Pedro. Él fue entregado. O sea, no era que Adán y Eva iban a pecar, ya sabía el Señor, no, sino que dijo el Señor,
se reveló Satanás. Alguien tiene que sacrificarse para redimir a la humanidad que voy a hacer. Y antes de que nosotros hagamos a la humanidad, hay que hacer el sacrificio. Hay que entregar. Y Jesús se entregó antes de hacer la humanidad. Antes de que Adán y Eva fueron creados. Antes de ese Génesis capítulo 1. Porque nosotros conocemos la historia ahí. Ahí comienza nuestra historia como humanos, pero no sabemos qué pasó antes. No sabemos qué va a pasar después. Eso lo sabe solamente Él. Pero ahí, antes de que todo fuera creado, el Padre puso a su Hijo y lo entregó. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Por qué Abraham fue llamado? Tú llamas amigo a alguien que tiene, como que dice, algo que compartir contigo. Alguien a quien contarle cosas, ¿cierto? Como un confidente. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque cuando Dios le pidió a su único hijo Isaac, su único hijo, el único, Abraham no se lo negó. Abraham dijo, te lo entrego. Y lo fue a sacrificar al monte. Y cuando fue al monte a sacrificarlo, en ese momento levanta la mano, levanta el cuchillo, ya listo para sacrificar, y el Señor lo detiene y le dice, no. El ángel del Señor dice, no, ya no lo hagan. Ahí está el cordero, y de la nada salió un corderito. Y sacrificaron fue al cordero. ¿Por qué fue llamado amigo? Porque Abraham hizo lo mismo, reflejó lo mismo que el Padre había hecho ya. Reflejó lo mismo que el Padre había hecho. Y aunque no había sido ejecutado todavía, porque si usted lee la palabra del Señor, tiene cosas que ya están hechas en el mundo espiritual, pero que todavía no han sido ejecutadas. Si ustedes ven la oración que leímos ahorita, en Juan 17, ustedes ven a un Jesús prácticamente profetizando. Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Fíjese. Después dice, pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Ahora, hasta ahí vamos en tiempo presente. Pero ¿qué dice Jesús en el 4? Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que tú me encargaste. ¿Cuándo terminó Jesús la obra que encargó si todavía no había muerto cuando hizo esa oración? ¿Cuándo? ¿Se está dando cuenta que los tiempos de Dios, la forma de hablar de Dios no es igual que la nuestra? Jesús, antes de morir, dijo, ya hice la obra, pero no había ido a la cruz. Entonces Jesús es mentiroso. No, jamás. Ante todo, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Jamás. Él no es mentiroso, sino que Él ya se había entregado antes de la fundación del mundo. Ya Él se había entregado y ya Él había hecho una obra. En el mundo espiritual hay cosas que ya Dios nos ha entregado. Eso pasa como cuando de repente usted dice, ay, yo quiero que Dios me bendiga. No, ya Dios te bendijo. No es que Dios te bendiga en el futuro. Dios ya te bendijo a ti. Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Pero ¿por qué yo no veo la bendición de Dios en mi vida? ¿Por qué yo no veo que eso es una realidad en mi vida? Ya está en lo espiritual. Pero para conquistarlo y que se manifieste aquí en lo terrenal, necesitamos vivir una vida que merezca esa bendición. Vivir una vida donde la bendición nos alcance, como dice el Salmo 23, que el bien y la misericordia te alcanzarán todos los días de tu vida. ¿Y cómo vivo yo una vida así? Viviendo una vida en obediencia. Porque todas las promesas de Dios, absolutamente todas las promesas de Dios son sí y amén, pero son sí y amén a aquellos que andan en ese camino. O sea, Dios no te va a bendecir andándote en un camino incorrecto. Dios no te va a prosperar andando en un camino incorrecto. Ay, pero cómo yo veo que los humanos prosperan. Pero yo cómo veo que aquel que es marihuanero prospera, que aquel que es narcotraficante prospera. Y yo veo que tienen bienes materiales. Pero la palabra del Señor dice, no tengas envidia de los malvados, porque serán cortados de la tierra en un momento y ya quedarán en el olvido totalmente. No pongan sus miradas en las cosas de acá. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me preocupo por la plata? ¿Qué me preocupo por el bien material? Tengan paz, porque Dios es el que tiene el control de nosotros, y Dios proveerá. Dios proveerá. A fin de cuentas, el hombre viene a este mundo sin nada, y ¿cómo se va de este mundo? Pero nosotros nos vamos no con nada, nos vamos con Cristo en el corazón y con la riqueza eterna de que tenemos la vida eterna y de que tenemos un reino que nos espera por la eternidad. Dios tiene preparado para nosotros cosas extraordinarias.
ya están hechas. Jesús dijo, me voy a prepararles morada. ¿Qué está haciendo Jesús? Ya Jesús preparó todo. Pero ¿por qué esas cosas a veces no se manifiestan en mi vida? Porque quizás, ojo con esto, quizás hay cosas que todavía no es el tiempo para ti. Eso es como un niño. Véase usted como un niño espiritual. El reino de los cielos es de los niños. Y el que quiera entrar en el reino tiene que ser como un niño, dice la palabra. Véase como un niño espiritual. Si usted quiere tener algo, quizás no es el tiempo, porque un niño, ¿qué necesita? ¿De qué no sabe un niño? Miren esto tan tremendo. ¿Qué no sabe un niño? El niño no tiene noción del tiempo. Los niños no tienen noción del tiempo, mis hermanos. Usted les enseña. Nosotros los encajonamos en el tiempo. Cuando le enseñamos lunes, martes, miércoles. Yo le decía a mi hijo en estos días, andábamos en el auto, y yo le decía, oye hijo, que se me surgió el pensamiento y se lo compartí. Y le digo, ¿cómo sería la vida si no tuviéramos los días? Todos los días fueran distintos. Pero la gente se levanta diciendo, ay, ya es lunes otra vez. No es lunes otra vez, es un día distinto. Ay, ya es martes otra vez. No es martes otra vez. Es un día distinto. ¿Qué pasaría si no tuviéramos encajonado el tiempo de lunes a domingo? Si en vez de 7 días fueran 10. Vamos a nombrar 10 días. ¿Qué pasaría? Nuestra vida sería distinta si los días no tuvieran nombres. Porque tú no estarías pensando en es lunes otra vez. Entonces, tu pasado no condicionaría tu futuro. Porque tú dices es lunes otra vez porque te pasó algún lunes. Ay, otra vez es 13 de marzo. Martes 13. ¿Ves? Y algo me pasó un martes 13. Entonces, ay, hoy es el día de la pava, de la mala suerte. No. Porque te pasó algo en ese día no quiere decir que te va a pasar porque es un día nuevo. ¿Cuánta gente no se condiciona por los días pasados cuando los días futuros son nuevos? Estamos condicionados. Y un niño no tiene noción del tiempo. Un niño se levanta y no sabe cuándo es ayer, no sabe cuándo es mañana. Un niño, ¿cuál es el único día que vive un niño en su mente? Ni hoy, ahora. El niño tiene en su mente solo una frase, ahora. Porque la noche llega y el niño lo que quiere es jugar. Y uno que le dice, no es hora de jugar, es hora de dormir. Y condicionamos y nos condicionaron. Y entonces cuando crecemos ya venimos enjaulándonos en una trampa del tiempo. Y entonces cada cosa que nos pasa, el pasado nos condiciona el futuro y así sucesivamente. Los niños no tienen noción del tiempo. Por eso el Señor quiere que seamos como niños. Ay, es que mañana tengo que pagar, es que tengo que hacer esto, es que lo otro, la presión financiera, la presión familiar. ¿Usted se acuerda cuando se enfermó cuando era niño? Algunos de ustedes se acuerdan de alguna enfermedad de niño, pero les aseguro que usted se enfermó. ¿Cierto? Los niños se enferman. Pero ellos no andan, ay, me enfermé, ¿y qué será de mí? Ellos saben que su papá los va a cuidar y que le dan una medicina que no sabe qué se está tomando. El niño no sabe si eso es acetaminofén, si eso es para qué. El niño lo que hace es confiar en el papá cuando dice, abra la boca. Pero no, abra la boca, tome. Y el niño dice, sabe feo, y ya. ¿Ven? O sea, ellos, ¿qué hacen los niños? Confían. Un niño confía en su papá. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Confíen en mí que soy su padre. Confíen en mí. Pongan su mirada en mí y yo les daré descanso. Amén.